Muy bien, vamos a continuar entonces. Como les digo, vamos a mostrarles aquí cómo es la corriente alterna real y cómo es la corriente directa. Para ello les voy a mostrar yo, por ejemplo, aquí a través de un aparato que sería este. Este aparato se llama osciloscopio y a nosotros nos permite entonces ver por aquí la forma de onda. Vamos a ver cómo sería la corriente alterna. Aquí voy a tomar una muestra, como vemos esta clavija. Esta clavija la vamos a conectar a la corriente alterna, es decir, yo aquí voy a ponerlo, ¿sí? Entonces, voy a conectarlo. Y entonces tengo aquí corriente alterna y voy a usar el aparato para conectarlo. Y veo aquí lo que me presenta. Voy a ver aquí la forma de onda. Vemos que es una corriente alternante. Por lo que, bueno, pues esta va a estar cambiando, como lo decimos, 60 veces por segundo, 60 Hz. La corriente alterna va a ser así. Aquí estoy tomando solo una muestra, porque, bueno, aquí necesitaría usar un transformador de aislamiento para proteger el equipo, que no vaya a chocar lo que es la alimentación que tiene con lo que está checando. Pero bueno, este es pues la corriente alterna y aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero estos también tienen la ventaja de que nos da la frecuencia y aquí me dice que son 60 Hz, quizás no se alcance a ver, pero bueno, aquí me dice son 60 Hz. Se puede medir también incluso con lo que es el frecuenciómetro, que ahorita lo podemos hacer. Ahora tengo aquí, por ejemplo, esta pila. Sabemos que esta pues es corriente directa o continua. ¿Por qué es directa o continua? Bueno, pues esto es porque ya tiene marcada una polaridad. Esta es una fuente de alimentación, le llamamos así porque provee energía de corriente directa. Tiene marcada ya o definida una polaridad, por eso esta no cambia, ¿sí? Aquí veo polaridad positiva es el rojo y acá tengo, bueno, pues está del mismo color, es oscura, es la polaridad. Y voy a cambiar entonces las puntas del osciloscopio, la quito de aquí, conecto acá en la pila y veo en el osciloscopio. Aquí en el osciloscopio, si se fijan, nada más hay como que una línea. ¿Por qué? Porque es una línea continua, en el tiempo. Es decir, esta no tiene alternancia. Voy a despegarla poquito aquí y aquí van a ver el nivel. Miren, cuando la pego, allí se ve en el osciloscopio, por ejemplo. ¿Ven que sube? Ese es el voltaje de esta corriente directa. Esta mantiene allí esa linealidad debido a que pues, la polaridad no está cambiando. La polaridad es fija. Aquí, por ejemplo, ven que baja, es cuando yo despego aquí. O sea, no hace contacto. Aquí, veo, sube, ese es el voltaje. ¿Sí? Es de corriente directa a continua. Por eso no hay alternancia debido a que pues es constante. Cuando lo hago con corriente alterna, lo voy a volver a conectar acá a la corriente alterna y veo aquí sí cómo pues cambia. Y como decíamos, ¿a qué velocidad cambia? A 60 ciclos o 60 veces por segundo. Es obvio que no lo veo a simple vista. En el caso de que la frecuencia fuera muy baja, pues si yo encendiera a lo mejor, pues no sé, bueno, no se puede ver a simple vista. Entonces, es una frecuencia, pues no es muy grande, pero pues es una frecuencia que al final de cuentas es la que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Y estos aparatos nos sirven pues para ver cómo es el comportamiento de cada una de las corrientes que hay. Entonces, decíamos, es importante saber que pues existe la corriente alterna y la corriente directa o continua. Entonces, esto es cuando la ve uno en el osciloscopio, pero también sabemos que pues esta la podemos medir y nosotros para ello
En estas dos mismas, les digo, tengo esta muestra que la tomé de la alimentación nada más a través de este transformador para aislar un poco esto, y entonces tengo corriente alterna. Se fijan aquí, pues, por ejemplo, estos cablecitos son del mismo color, puesto que no hay una polaridad definida. No importa cómo yo conecte esto, lo que yo conecte, pues va a funcionar. Y en la pila sí viene marcada. Pues como ejemplo, todas las baterías o todas las fuentes donde se almacena energía van a ser de corriente directa. Y sin embargo también, como sabemos, los cargadores, por ejemplo, de un teléfono, de una computadora y otros equipos en los que se emplea una fuente conocida como eliminador o cargador, pues sí tienen polaridad, sí está ya definida su polaridad y van a ser de corriente directa. Y como les digo, también podemos nosotros medir. ¿Qué podemos medir allí? Bueno, pues podemos medir el voltaje. Para ello, bueno, pues sabemos estos tienen, con estas mismas puntas, voy a colocarle, quiero medir voltaje. Nada más debo de seleccionar yo también siempre, como les dije, todos los multímetros son diferentes. Entonces, es cuestión de que yo observe cuáles, bueno, cuáles sean las escalas o cuáles sea la función de voltímetro o amperímetro, dependiendo de la función que yo vaya a realizar. Por ejemplo, les decía, lo de voltaje alterno, aquí se puede ver, aquí dice V, y esa V tiene una como ondulación, significa que es alternante, ¿sí? Es una ondulación, ahí se puede ver. Quiere decir que todas estas, aquí está delimitado por unas líneas, aquí se puede ver, son escalas para medir voltaje alterno. Si quisiera medir voltaje directo, bueno, pues entonces ahora me pasaría a la otra, que es esta V, y que tiene una línea continua. Tiene una línea continua y otras abajo más pequeñas. Pero sí se distingue, o sea, uno es para medir voltaje directo y el de acá para medir voltaje alterno. Entonces aquí, si yo sé que nuestro voltaje pues es de 127, en el caso de que yo lo mida en los contactos, bueno, pues hay que colocarlo en una escala que sea siempre mayor. Por ejemplo, no sé, yo aquí tengo una de 200, la cual sí es más grande que 127, y si no, cuando no conocemos, pues nos vamos hasta la más grande, aunque pues vamos a estar trabajando con baja tensión, así es que no hay problema, nada más no hay que colocarlo en una de 20, porque pues ahí sí se puede incluso dañar nuestro aparato. Entonces, para medir, voy a medir aquí voltaje directo, entonces selecciono en la escala de 20, por ejemplo, lo enciendo, voy a ponerlo así para que lo puedan ver, y aquí se supone que yo debo de fijarme en la polaridad. Vean, la punta roja la estoy poniendo en la terminal roja, que es el positivo, terminal negativa, pues en el otro polo, que sería el negativo. Aquí me está dando 10.12 volts, o sea, este es el voltaje. ¿Qué pasa si yo invierto las puntas? No se debe dañar, a excepción de los que son del tipo análogo o los que son de aguja, porque la aguja se mueve al lado contrario. Aquí en esto me va a marcar el mismo valor de voltaje, nada más que, si se fijan, aquí hay un menos o una negativo, me dice que es negativo, pero realmente no es un voltaje negativo, simplemente yo la estoy invirtiendo. Y pues me marca aquí que está mal, o sea, es negativo. Yo voy a poner mi punta roja como debe de ser, punta roja del lado de la terminal positiva, punta negra del lado de la terminal negativa. Esa es la manera de medir voltaje directo. ¿Sí? Si fuera alterno, pues lo hago también, pero ahora ya debo de cambiar aquí. ¿Qué debo de cambiar? Bueno, pues la perilla debo de seleccionarla ahora en volts de alterno. Y la cambio. Voy a ponerla aquí en 20. Ya la tengo aquí en 20 y es de alterno. V, la ondulación, significa alterno.
Entonces estas puntas aquí también igual, si las coloco así, me dice que aquí hay 17.7 volts. E igual, si yo invierto estas puntas, como es alterno, aquí sí no lleva una polaridad definida, así es de que, miren, las voy a cambiar. Y lo que sucede es, pues, que no hay ningún cambio. O sea, significa que como es alterna, esta está cambiando de polaridad en el tiempo, durante un tiempo positivo o negativo. No está definida la polaridad y es lo mismo, ¿no? Aquí no importa, pues, la polaridad que tenga el voltaje alterno. Esto cuando se hace la medición de voltaje. Y estoy diciendo que son volts. ¿Qué pasa con lo que es la corriente? Porque estamos diciendo ahorita que es voltaje. Pero si yo quiero saber y medir la corriente, tengo que tener conectado siempre a mi fuente algo por donde circule una corriente. Porque ¿qué pasa si yo junto estas puntas? Pues hace chispas y se daña mi transformador aquí en este caso. Entonces, debe de haber una carga de por medio para que yo pueda hacer la medición. Por ello lo voy a hacer por medio de una lámpara. Miren, el uso del amperímetro pues tiene una diferencia grande. Y para ello voy a hacerlo con esta lámpara, con ese foco. Y pues lo voy a conectar. Y les decía, aquí ya estamos hablando de un voltaje grande. Por ejemplo, voy a medir el voltaje, más para que vean cuánto es lo que yo tengo aquí en estos caimanes. ¿Qué pasa si yo los toco así? ¿Se siente un poco? Si le dejo los dedos, sí. ¿Verdad? Si toco uno así, no pasa. O sea, tiene que cerrar el circuito. Entonces, hay que tener cuidado. De todas maneras, más adelante, pues vamos a tener que decir algo más acerca de lo que es pues, la seguridad eléctrica, que sí es importante. A pesar de que conozcamos, es importante saber que hay pues, algunas normas de seguridad eléctrica y que debemos de respetar con el fin de protegernos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí voy a medirle el voltaje. Nada más, aquí sería un voltaje alterno. Lo pongo aquí lo estoy poniendo ahora en 200 volts de alterno. Y voy a ver cuánto es lo que me da aquí. Todavía estoy midiendo voltaje, ¿eh? Miren, ¿cuánto voltaje es? Son 131 volts. Midan ustedes su voltaje en su casa y van a ver que no es igual que este. Quizás esté poquito más arriba, casi siempre es más bajo, pero el voltaje en cada lugar es diferente. Entonces, voy a trabajar con este voltaje, el cual va a alimentar mi lámpara y voy a poder medir la corriente, la intensidad de corriente. Aquí no puedo medir intensidad porque no hay un flujo, o sea, yo necesitaría unir las dos puntas, pero entonces aquí fluiría una corriente exagerada, muy elevada, la cual pues daña mi cable o se bota la pastilla la termomagnética, que es la protección. No vamos a hacer eso, sino que vamos a colocarle este foco y entonces ahora sí vamos a poder ver cuál es la intensidad de corriente que circula por este foco, por esta lámpara. Entonces, para ello, miren, hay dos maneras, les decía, del amperímetro de gancho. Se fijan, bueno, aquí le quito para que no candile, miren, este es el amperímetro de gancho. Aquí veo el gancho o la pinza, también le llaman así. Se puede abrir para enganchar el cable en donde yo vaya a medir. Y pues aquí tengo que seleccionar, si lo veo de cerca, bueno, pues aquí me va a decir, aquí tengo en estos puntitos, ahí dice apagado, off, y luego le sigue A de amperes, y si nos fijamos es una signo de sinoidal, ¿se fijan? Es alterno, significa, siempre que tenga la ondulación es alterno, o va a ser amperaje alterno. Es decir, aquí sí ya es para medir la intensidad de corriente. Y luego tengo otra que dice A,
pero vemos es una línea recta y luego otras como punteadas abajo es para amperes de directa. Y luego también, como es multímetro pues tiene un voltímetro de alterno, luego un voltímetro de directa, tengo la omega de ohms, incluso tengo uno que me indica que es para medir continuidad, y va a tener un sonidito que emite cuando se prueba continuidad. Entonces voy a usarlo como amperímetro, entonces lo selecciono en amperes. Van a ser amperes de alterno. Aquí está seleccionado, ¿se fijan? Y entonces, ahora sí, para ello nada más debo de enganchar, en este caso, el cable en cualquier punto. La intensidad de corriente va a ser la misma, miren. ¿Qué pasa si yo aquí lo engancho? Aquí ya me debe de registrar, miren, que es 0.48 amperes. Así es de que, bueno, con este multímetro de gancho, perdón, con amperímetro, es multímetro, pero lo estoy seleccionando como amperímetro, y basta solo con engancharlo y él me da la intensidad. Es lo mismo que lo conecte acá, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el circuito, miren. Vean el circuito aquí. El flujo de electrones o de corriente, digamos que entra por este cable, viene aquí, por este caimán, entra a nuestra lámpara, sale de la lámpara y cierra el circuito. El flujo, pues, es a través de este circuito. Y entonces, para poder medir una intensidad de corriente, tengo que pues medirla en el trayecto de ese circuito. Y esa sería la manera, pues, con el multímetro de gancho. Ahora, también, como les puse ahí de ejemplo, también se puede usar el multímetro para medir los amperes. Pero también aquí hay que tener en cuenta, les decía que algunos multímetros tienen la función de amperímetro, pero no mide lo alterno, simplemente mide amperes, pero de directa. Una gran mayoría sí miden amperes de alterno. Y pues se puede emplear así, miren. Aquí debo de buscar dónde está la A de amperes de alterno. Acá la tengo. A ver, déjenme la quito aquí para... A ver, es entonces, aquí tengo la A y aquí voy a poder medir amperes de alterno. Y si se fijan, esta es la escala más grande, tengo 20. Y más arriba tengo amperes, pero ya son de directa. Como voy a medir amperes de alterna, pues entonces la selecciono ahí. La voy a dejar en la escala de 20 amperes. Y para ello también aquí sí debo de cambiar las puntas. Aquí yo les he hecho énfasis en esto. La punta negra siempre va a ir a donde diga común. Aquí veo que todos los multímetros dice común. Allí va a ir la punta negra y esa no se cambia nunca. Siempre que se vaya a utilizar allí el multímetro, en cualquier función. El común, entonces pongo mi punta negra y no debe de moverse. Y luego ya tengo otras funciones que pues va a depender de qué sea lo que yo quiera medir. Decíamos, V, volts, tengo la omega, que son ohms, y tengo la HZ, que son hertz. O sea, también puede medir frecuencia este aparato. Y entonces la punta roja no va a ir allí porque no dice amperes. Tengo acá esta otra que dice milésimas de amper. Tengo una M minúscula y una A mayúscula. Es para milésimas de amper, pero como aquí es una corriente un poquillo más grande, pues entonces la cambio a amperes. Y allí voy a poner mi punta, nada más voy a medirle, pues para que vean, ¿verdad? Que, bueno, pues ese sería la... Aquí, miren, está encendido esto. Voy a abrir el circuito para poderla medir. Entonces, aquí intercalo mis puntas, vean. Y ya se registra aquí la corriente. Esta es la manera de usarlo, así como les puse allí en la imagen. Es nuestro amperímetro, vean cómo está. Aquí la conexión. ¿Sí? O sea, abrí el circuito e intercalé allí mi amperímetro. Ahí me da 0.5, con el de gancho me daba 0.47, 0.48.
es aproximado, no es exactamente el mismo valor, ¿verdad? Pero bueno, esa es la manera pues de nosotros utilizar el voltímetro y el amperímetro. Es importante que ustedes lo usen, que usen el amperímetro porque normalmente lo que hacemos es medir voltaje, pero hay que usar nuestro instrumento, nuestro aparato de medición para nosotros saber el nivel de voltaje o de corriente que tengamos en un circuito. Esto es, digamos, también a manera de acordarnos, creo que los que ya habían estado con nosotros en la primera parte, pues entonces ya supongo que ya lo sabían esto. De todas maneras, pues vamos nosotros a continuar mañana ya, pero ahora sí, que con lo que sería propiamente lo que es electricidad y magnetismo. Decía para ello también con el fin de que nosotros podamos de algún modo pues irnos pues de algún modo conociendo, ¿no? Lo que es algo de electricidad y magnetismo. Para ello pues vamos también a hacer ahí algunas demostraciones prácticas para que nos quede más claro eso, puesto que es una segunda parte y sí se complementa, es decir, falta eso para complementar pues lo que es el curso de electricidad básica. Que quisiéramos, la verdad, enseñar más cosas, pero bueno, pues, el tiempo que nos dan aquí a nosotros para el curso, pues es y pues vamos a tratar de abarcar, desde luego, lo más que se pueda. Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Mañana les digo, sí vamos a continuar con lo que sería electricidad y magnetismo. Ahorita, si hay alguna pregunta, alguna duda, pues podemos hacer las preguntas necesarias ahorita. Si no, bueno, pues mañana continuamos. O bueno, si hay alguna pregunta, vamos ahorita a tiempo. Si no, bueno. ¿Va a dejar alguna actividad o algo como tarea o algo así? Bueno, ahorita por lo pronto para esta semana, si se fijaron allí, hay en la plataforma una actividad y un cuestionario. Eso es lo que se les va a pedir nada más esta semana como evidencia para esta semana. Las siguientes sí va a haber más, incluso pues vamos a ocupar más material. Se fijaron en esta, pues hay que construir por ahí un electroimán en el cual se les está pidiendo, observen algunos fenómenos, bueno, algunas características de este fenómeno, más bien del electromagnetismo, y pues es lo que se les va a pedir como evidencia nada más. Muy bien, profe. Una duda, la limadura metálica, ¿dónde la podemos, o con qué metal lo podemos conseguir? Sí, miren, hay varias maneras. La más sencilla es que utilicen una limita en cualquier metal, puede ser una varilla de cualquier tipo, en cualquier metal, incluso una lámina, pues sale limadura. No se ocupa mucho. Es fácil, nada más que hay que conseguirse, eso sí, una limita o incluso hasta con una lija a veces sale poquito, es poquito polvo. La idea es ver ahí el efecto del campo magnético, ver la polaridad del campo magnético y el alcance del campo. Por aquí les vamos a hacer algunas demostraciones, van a ver que pues es sencillo, pero es importante porque pues es lo que estaremos tratando también con lo de las máquinas eléctricas o lo que son los equipos que funcionan en base al electromagnetismo. Entonces, sí lo pueden hacer así, limando, es la manera más fácil. En algunas tiendas de electrónica sí les venden también el polvo. En López Mateo les venden el polvo de fierro para hacer precisamente ese tipo de experimentos. Pero si no, la manera más fácil es esa. Y otra duda, en una tienda de electrónica encontré el alambre del calibre 23 y otro de 28. ¿Hay alguna diferencia con la que usted nos está pidiendo? No, sí es bueno, yo les encargué el 22 porque ese, digamos que son, sí, 22, 23, ese es el más común.
Pero igual, entre mayor sea el número de calibre, pues va a ser más delgado y funciona igual. La diferencia es el número de vueltas y la cantidad de corriente que puede fluir por él. Pero para fines de esta práctica no hay ningún problema. Puedes usar cualquiera de esos. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, bueno, pues continuamos mañana. Les agradezco su atención y nos vemos mañana entonces a la misma hora. Hasta mañana, maestro. Vale, profe. Gracias.